Bien, ahora vamos a trabajar lo que es potenciación de números racionales. Recordemos que por definición, ¿sí?, la potenciación es una multiplicación sucesiva de factores iguales. ¿Qué significa esto? Que en este caso que estamos viendo fracciones, nuestra fracción se va a multiplicar la cantidad de veces que me indique el exponente, ¿sí? Recordemos que esto es la base y esto el exponente. No lo escribo porque ustedes lo tienen bien expresado en el material, ¿sí? Veamos este ejemplo. Tenemos 2/5 elevado al cubo, ¿sí? ¿Cómo hago para resolverlo? Tengo que elevar al cubo tanto al 2 como al 5, ¿sí? 2 al cubo, sabemos que es 8, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 8, y 5 al cubo es 125, ¿sí? 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Recuerden que es como multiplicar 3 veces al 2 por sí mismo y 3 veces al 5 por sí mismo. Algo importante a destacar es que si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. Es decir, si mi fracción es positiva, el resultado va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si mi base es negativa? Tenemos dos opciones, ¿sí? El resultado va a depender del exponente. Si mi exponente es par, el resultado va a ser positivo. Si mi exponente es impar, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Acá les puse dos ejemplos para resolver. Si tengo menos 1/7 al cuadrado y está entre paréntesis la base, ¿sí?, base negativa, exponente par, resultado positivo. Simplemente hago 1 al cuadrado, que es 1, 7 al cuadrado, 49. Y ya terminé mi operación. Ahora, si mi base es negativa, pero mi exponente es impar, mi resultado sí o sí va a ser negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 2 al cubo, que ya habíamos calculado arriba, es 8, y 3 al cubo, que es 27, porque 3 por 3 es 9, y 9 por 3 nos da 27. ¿Sí? Otras cositas que anoté acá para tener en cuenta, que no lo olviden, es si la base no tiene paréntesis, es decir, si yo tengo una base que no tiene paréntesis, no importa si acá tengo un número par o impar, mi resultado siempre va a ser negativo. Así que esta regla que está acá, que les acabo de explicar, es siempre y cuando la base esté encerrada entre paréntesis, ¿sí? Si no, siguen esto que está escrito acá. Si la base tiene paréntesis y delante hay un menos, entonces, sea par o impar el exponente, será siempre negativo, ¿sí? Recuerden esto, no tiene que tener paréntesis. Después, todo número elevado a 0 da 1, por más que tenga una fracción, ¿sí? Si yo tengo una fracción elevada a 0, el resultado va a ser 1. Y todo número elevado a 1 da el mismo número, es decir, que si por ejemplo tengo un medio elevado a 1, mi resultado va a seguir siendo un medio. Por acá tenemos, ¿sí?, fracciones de exponente negativo. ¿Qué pasa cuando mi exponente es negativo, como en estos ejemplos? ¿Sí? Tal como tienen la parte simbólica en el material, lo que hacemos es usar el inverso multiplicativo de la fracción, es decir, invertimos la fracción, y una vez que la fracción está invertida, el exponente deja de ser negativo, ¿sí?, y pasa a ser positivo. Les muestro acá. Siempre que tengamos un número entero, recuerden que el denominador es 1. Entonces, para que mi exponente pase de ser menos 2 a ser 2, yo tengo que invertir esto. Me va a quedar 1/5 elevado al cuadrado. Y ahí sí resuelvo la fracción, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado, 25. Terminé mi operación. En el otro ejemplo, como pueden ver, sí tenemos una fracción con dos números diferentes a 1 o diferentes a un entero. Acá me va a quedar 3 sobre 2, o 3 medios, elevado al cuadrado. Fíjense cómo se invierte la fracción. 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, terminé mi operación. Y por último tenemos menos 1 medio elevado a menos 3, ¿sí? Base negativa, pero ojo, ¿sí?, que acá primero tenemos que invertir para poder resolver. Entonces, va a seguir siendo negativa, voy a tener numerador 2 y denominador 1, y ahora que ya está positivo mi exponente, recién voy a resolver y me voy a guiar por la regla que les mencioné anteriormente, ¿sí? Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Ahora sí.
2 al cubo me da 8. 1 al cubo es 1. Así que en este caso mi resultado es un número entero. Y es negativo, es menos 8. Bien, respecto a las propiedades de la potenciación de números racionales, vamos a trabajar 4 propiedades, ¿sí? La primera es producto de potencias de igual base. Tal como dice acá, lo que tenemos es un producto, es decir, una multiplicación de dos potencias que, como pueden ver, tienen la misma base. ¿Qué se hace en estos casos? Se suman los exponentes. Entonces, lo que voy a obtener es otra potencia que tiene la misma base y donde voy a sumar los exponentes para obtener, ¿sí?, el resultado. Me va a quedar 2 quintos, ¿sí? 2 más 3 es 5, es decir, 2 quintos elevado a la quinta, ¿sí? 2 elevado a la quinta es 32 y 5 elevado a la quinta es 3125. Si ustedes necesitan hacer cálculos auxiliares cuando les toquen potencias parecidas a esta, lo pueden hacer, por supuesto, ¿sí? No es necesario que sepan de memoria cuánto es 5 a la quinta. La otra propiedad es cociente de potencias de igual base, ¿sí? Como lo dice acá, cociente estamos haciendo referencia a una división, ¿sí? Es decir, una división de dos potencias que tienen la misma base. En este caso nos va a quedar una potencia con la misma base, pero el exponente lo vamos a obtener restando los exponentes que están en la división, ¿sí? Sería 8 menos 5. Entonces acá nos va a quedar un cuarto elevado, 8 menos 5 es 3, un cuarto elevado al cubo. 1 al cubo es 1 y 3 al cubo es, 4 al cubo es 64. Me confundí con el exponente. La tercera propiedad es potencia de otra potencia, ¿sí? En este caso lo que tenemos que es una fracción que tiene un exponente y todo eso está elevado a otro exponente a su vez. En este caso lo que se hace es multiplicar los exponentes. Entonces lo que voy a tener es 2 tercios, en este ejemplo, elevado a 2 por 3, ¿sí? Es decir, que voy a tener 2 tercios elevado a la sexta. Tal como en las otras, ¿sí? Tenemos 2 a la sexta, que es 64, y vamos a tener 3 a la sexta, que es 729. ¿Sí? Este va a ser el resultado de mi potencia de otra potencia. Pasamos a la última propiedad, que es propiedad distributiva. En este caso solo se cumple respecto a la multiplicación y a la división. Si yo tengo una suma o resta, esta propiedad no se puede aplicar. En ese caso tendría que resolver la suma por un lado y después elevarla al exponente indicado. Y lo mismo con la resta, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve aplicando propiedad. Se distribuye, ¿sí?, el exponente para cada uno de los factores que tengo en mi multiplicación. Es decir, que me va a quedar un quinto al cuadrado por 3 cuartos al cuadrado, ¿sí? Resolvemos, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25, y acá me queda 3 al cuadrado que es 9, y 4 al cuadrado que es 16, ¿sí? Acá me queda 1 por 9 es 9, 25 por 16 que me da 400. Como no se puede simplificar, lo dejo como está. Esa es otra cosa. En los casos en que se pueda simplificar, debemos siempre simplificar. Vamos con la división. ¿Sí? Voy a tener 3 séptimos elevado al cuadrado, porque pasa lo mismo, ¿sí? Distribuyo mi exponente para cada parte de mi división, ¿sí? Dividido 1/2 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 7 al cuadrado es 49, dividido 1 al cuadrado que es 1, 2 al cuadrado que es 4. Recuerden que como es una división, tengo que multiplicar al dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Entonces acá me va a quedar 9 sobre 49 por 4 sobre 1. 9 por 4 es 26 y 49 por 1 me da 49. Como no se puede simplificar, queda como está. Bien,
En cuanto a la radicación de números racionales, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es, para resolver una raíz, yo tengo que pensar inevitablemente en una potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué números elevado al cubo me van a dar 1 sobre 27? ¿Sí? 1 al cubo es el único que me va a dar 1. Entonces, ¿sí? Colocamos el 1 ahí. ¿Y qué número elevado a 3 me da 27? El 3 es el único. Entonces, este es el resultado de mi raíz cúbica de 1 sobre 27. ¿Sí? Es decir, que a través de la radicación, lo que nosotros encontramos es la base de una potencia. ¿Sí? Son operaciones que están vinculadas entre sí. Algo a tener en cuenta, toda raíz de índice par y radicando negativo no tiene solución en el conjunto de los números racionales. Es decir, que si a ustedes les toca, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, la respuesta es no tiene solución en racionales. Es importante aclarar que no tiene solución en racionales porque en otro conjunto de números sí la va a tener, ¿sí? Entonces no es que no tiene solución definitivamente, sino que simplemente en este campo numérico no tiene solución. En cuanto a las propiedades, ¿sí? Tenemos simplificación de índices, amplificación de índices, raíz de otra raíz y propiedad distributiva, ¿sí? En el caso de la primera, para poder simplificar los índices, tengo que tener índices que sean múltiplos entre sí. Por ejemplo, entre 6 y 3, para poder simplificarlos puedo dividir por 3, ¿sí? 6 dividido 3 me da 2 y 3 dividido 3 me da 1. Entonces, en ese caso, me queda una raíz cuadrada de 1/4, ¿sí? Fíjense que todo número elevado a 1 es igual al mismo número, entonces no hace falta volver a colocarlo. Y ahí simplemente resuelvo. Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2. Recuerden la definición, ¿sí? Ustedes igualmente la tienen escrita, la definición, y tienen ejemplos con las partes indicadas y demás. En cuanto a la amplificación de índices, es todo lo contrario a la propiedad anterior. Acá yo tengo que multiplicar tanto al índice de mi raíz como al número que tengo adentro en el radicando por un mismo número. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de 1/4, yo sé que acá tengo 2. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, ¿sí? Si acá multiplico por 2, acá también tengo que elevar a 2 al número que tengo adentro, ¿sí? Entonces me va a quedar una raíz cuarta de 1 al cuadrado, que es 1, y 4 al cuadrado, que es 16. En este caso tiene solución porque la raíz cuarta de 1 es 1 y la raíz cuarta de 16 es 2. ¿Sí? Porque es el único número que elevado a la cuarta me da 16. Vamos con raíz de otra raíz, ¿sí? En este caso, lo que se hace es multiplicar los índices. Entonces, voy a obtener una sola raíz y voy a tener que multiplicar los índices. Recuerden que cuando mi raíz es cuadrada, y esto ustedes ya lo vieron conmigo, no hace falta escribir el número 2, pero se sabe y se entiende que el 2 está ahí, ¿sí? Y el radicando va a seguir siendo el mismo. 2 por 3 es 6, es decir que me queda una raíz sexta de 1 sobre 64. La raíz sexta de 1 sobre 64 es 1/2. Bien, vamos con la propiedad distributiva y recuerden que es solo respecto de la multiplicación o división. Es decir, que si yo acá tengo una suma o una resta, esta propiedad no se aplica, ¿sí? Vamos con el primer ejemplo. Para poder aplicar la propiedad distributiva, acá lo que tengo que hacer es repartir una raíz cúbica para 1/8 y una raíz cúbica para 27 125avos. Vamos a seguir teniendo una multiplicación, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de 8 es 2, y nos va a quedar multiplicado por raíz cúbica de 27, que es 3, y raíz cúbica de 125, que es 5. Y ahora resolvemos la multiplicación. 1 por 3, 3, 2 por 5, 10. Nos da 3 décimos, ¿sí? Es decir, que al aplicar esta propiedad, lo que hacemos es evitar multiplicar
estos números, que nos va a dar un número más grande, y hacemos más sencilla la operación, ¿sí? Esta es la propiedad distributiva respecto a la multiplicación. Respecto a la división, sucede exactamente lo mismo, pero dividimos. Es decir, vamos a tener una raíz cuadrada, en este caso para 16 sobre 36avos, dividido una raíz cuadrada para 1 25avos, ¿sí? Raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 36 es 6, dividido raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 25 es 5. Acá lo que podemos hacer antes de continuar con la operación es simplificar, ¿sí? 4 dividido 2 me da 2 y 6 dividido 2 me da 3. Entonces acá me va a quedar 2 tercios por, recuerden que cuando dividimos tenemos que multiplicar al dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Así que me va a quedar 5 sobre 1. 2 por 5 es 10 y 3 por 1, 3. Me queda 10 tercios. En ambos casos no se puede simplificar, así que lo dejamos indicado como está. Lo que les voy a mostrar en estos dos ejemplos es la recíproca de la propiedad distributiva de la radicación. Es decir, tenemos por separado, en este caso no podemos resolver raíz cuadrada de 1 tercio y raíz cuadrada de 25 sobre 12, pero si lo juntamos sí vamos a poder. Entonces lo que hacemos es, en lugar de separar, juntamos en una sola, ¿sí? 1 tercio por 25 sobre 12, que nos queda 25, 3 por 12 es 36, y ahí sí se puede resolver. Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 36 es 6. Me queda 5 sextos. Para la división sucede lo mismo, ¿sí? Tengo raíz cuadrada de 50 sobre 1000 dividido raíz cuadrada de 2 sobre 10. Hago 50 sobre 1000 dividido 2 sobre 10. Efectúo esa división, ¿sí? 50 dividido 2 me da 25, 1000 dividido 10 me da 100, y ahora sí puedo resolver la raíz cuadrada. De 25 es 5 y de 100 es 10. En este caso, como puedo simplificar, lo hago. 5 dividido 5 me da 1, 10 dividido 5 me da 2, y mi resultado es 1 medio. Y ahí terminamos. Bueno, en cuanto a las operaciones combinadas, es importante tener en cuenta que como primer paso siempre es importante separar en términos, ¿sí? Y después suprimir o eliminar llaves, corchetes y paréntesis. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? Resolviendo, ¿sí? Y para ello siempre se debe respetar, como les puse acá, este orden. Primero potencias y raíces en caso de que haya, después multiplicaciones y divisiones, y para último se dejan las sumas y restas, ¿sí? Les voy a mostrar dos ejemplos. Vamos con el primero. Como les dije, primero separamos en términos. ¿Qué nos va a permitir separar en términos? Los más y los menos que no estén entre paréntesis. Ven acá, fíjense que a este no lo tomé en cuenta, ¿sí? Vamos hasta el siguiente, que es el que no tiene paréntesis. Ahí venimos hasta acá y finalizamos en el igual. A la hora de resolver, ¿sí? Primero tenemos que resolver esta suma para poder multiplicar. Entonces, venimos acá, cálculos auxiliares, ¿sí? Y yo sé que la raíz de 1/4 es igual a 1 medio, ¿sí? Entonces, 1 medio más 3, como lo habíamos visto en la parte de sumas y restas, ¿sí? En este caso mi común denominador va a ser 2, 2 dividido 2, 1, por 1 me da 1, más 2 dividido 1, que es el denominador que tienen todos los números enteros, me da 2, y 2 por 3 me da 6. 1 más 6, 7, quiere decir que es 7 medios. Entonces volvemos al ejercicio, acá voy a tener 7 medios, ¿sí? Por 2. Como bien vimos, ¿sí? 7 medios por 2, el 2 tiene denominador 1. Entonces si yo tengo que hacer la multiplicación 7 por 2, me da 14, y 2 por 1 me da 2. 14 medios. ¿Lo puedo simplificar? Sí, mejor si se simplifico. 14 dividido 2 me da 7 y 2 dividido 2 me da 1. Quiere decir que me queda el número entero 7. Fíjense cómo acá resolví primero el primer término de mi operación combinada. Vamos con el segundo. Más 2 elevado a menos 1.
Recuerden que cuando el exponente es negativo, lo que hago es invertir el número, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/2. Y ahí terminé de resolver. Porque como está elevado a 1, positivo, una vez que invierto, recuerden que pasa de ser negativo a ser positivo. Y todo número elevado a 1 me da el mismo número. Entonces me queda 7 más 1/2. Y nos queda el último término, ¿sí? Que es 1/2 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que nos queda 1/4. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos acá? Abierto en cruz igual. Con común denominador. Entre 2 y 4 el común denominador por supuesto que es 4. ¿Sí? Lo podemos hacer abajo o al costado. Lo voy a hacer abajo para que sea mejor. 4 dividido el denominador 1 que tiene el 7. Si 4 dividido 1 es 4. 4 por 7 me da 28. Como tengo un más ahí, acá coloco lo mismo. 4 dividido 2 es 2. Por 1, 2. 4 dividido 4 me da 1. Por 1, 1. Quiere decir que es 31 cuartos el resultado de mi operación combinada. ¿Sí? Vamos con la segunda. También vamos a separar en términos, ¿sí? Como primera medida, teniendo en cuenta los más y los menos que no estén entre paréntesis. En este caso, en los dos ejemplos hay solamente más. ¿Sí? Vamos a hacer como cálculo auxiliar. ¿Sí? Este era el primer cálculo auxiliar y el segundo de la operación anterior. Vamos a separar. Fíjense que es 1 menos 3 cuartos y todo esto elevado a la cuarta. Por empezar, que acá podemos hacer, por propiedad de la radicación, 2 dividido 2, que me da 1, y 4 dividido 2. ¿Sí? Simplifico, este se va y este me queda en 2. ¿Sí? Entonces va a ser 1 menos 3 cuartos al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer la resta ahora. ¿Sí? 1 menos 3 cuartos, denominador 4. 4 dividido 1, 4 por 1, 4. 4 dividido 4 es 1 y 1 por 3, 3. Quiere decir que 1 menos 3 cuartos me da 1 cuarto. ¿Sí? Y ahora recién voy a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer acá arriba, 1 cuarto al cuadrado, porque recuerden que toda esta operación que está entre paréntesis estaba elevada al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16. Me queda 1/16. Ahí recién lo coloco acá. ¿Sí? Fíjense que tuvimos que hacer un montón de cálculos auxiliares. Bien. Más, fíjense que acá tenemos una multiplicación, ¿sí? Entre una fracción y una potencia. Es decir, primero voy a tener que resolver esto. ¿Sí? Para poder elevar esto al cuadrado, primero la suma. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente operación de cálculo auxiliar. 1/2 más 1, como un denominador 2, ¿sí? 2 dividido 2, 1, por 1, 1, más 2 dividido 1, 2 por 1, 2. Me queda 3 medios, ¿sí? Quiere decir que acá me va a quedar 9 medios por 3 medios elevado a menos 2. Ojo, que si es exponente negativo, acuérdense que tenemos que invertir, ¿sí? Vamos a bajar el 16, 9 medios por, me va a quedar 2 tercios elevado a 2 positivo, ¿sí? Bajo el 16 y acá me va a quedar 9 medios por, y elevo 2 al cuadrado, me da 4, y 3 al cuadrado me da 9. Fíjense que acá podemos simplificar, ¿sí? 9 y 9 me quedan en 1. 2 y 4 me quedan en 1 y 2, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 16 más 1 por 2, 2. 1 por 1 es 1. ¿Hace falta poner el 1 acá? No, porque los números enteros sabemos que tienen denominador 1, pero no hace falta escribirlo, ¿sí? Y vamos con el último término. Tengo 3 por esta resta. Primero voy a tener que hacer esto. Recuerden que si tenemos en cuenta los pasos, primero hay que suprimir llaves, corchetes y paréntesis, ¿sí? Entonces primero tengo que
eliminar este paréntesis resolviéndolo. Entonces voy a tener que hacer 2 menos 1/2. Como un denominador 2. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos 1. 2 dividido 1, 2. Por 2, 4. 2 dividido 2 es 1 y 1 por 1, 1. 4 menos 1 me da 3 medios. ¿Sí? Entonces acá voy a tener 3 cuartos por lo que me dio acá, que es 3 medios. ¿Sí? Y ahora sí, 3 por 3 es 9 y 4 por 2 es 8. ¿Sí? Bajo mi fracción, porque no tengo para poder simplificarla. Y ahora sí, tengo dos enteros que suman entre los dos 18 y después tengo esta fracción. Entonces lo que voy a hacer es 18 más 9 octavos. ¿Sí? Como un denominador 8. 8 dividido 1 es 8. 8 por 18 hacemos el cálculo auxiliar. ¿Sí? 18 por 8. 8 y 8, 64. Pongo el 4, llevo el 6. 8 por 1, 8 más 6, 14. Me da 144. Entonces acá voy a tener 144 más 8 dividido 8, que es 1. Y 1 por 9, 9. ¿Sí? Me va a dar 153 sobre 8. Como no se puede simplificar, esto queda tal cual está. ¿Sí? Y bueno, estos son los dos ejemplos que quería mostrarles para que ustedes puedan resolver correctamente las operaciones combinadas.